Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escuché el de Barsi para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería una abogada. Un podcast de sociología. Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Con la clásica introducción de fondo que ya se nos ha ido guardando en el corazón, en mi corazón, en el corazón de todos los oyentes, damos comienzo a un nuevo episodio, un nuevo encuentro, una nueva transmisión de esto que se ha dado en llamar Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Mi nombre es Federico Rubinstein, tal vez me recuerden de películas, de capítulos como La lucha de clases y Parasite, y de ¿Qué vas a vivir? Y esta jornada estoy acompañado nuevamente por mi querido amigo Franco Sasso Videla. Ahí en el Zoom lo tenemos solamente como Franco Sasso. Frank, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿No sentís vos que en Argentina se está hablando demasiado de runners esto, runners lo otro, bares abiertos esto, bares abiertos lo otro, pero nadie dice vamos a escuchar un podcast de sociología esto, un podcast de sociología lo otro? Exactamente. Bueno, pero por ese motivo también tenemos hoy un invitado de lujo que creo que estábamos con muchas ganas de entrevistar, que lo venimos leyendo y nos venía pidiendo la gente también que hagamos una entrevista. Así que, bueno, acá estamos con Daniel Feierstein, espero haber dicho bien el apellido, siempre le pifio. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Daniel es sociólogo y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, es docente en nuestra casa de estudios, es profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas. Aparte, es director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional del 3 de Febrero y es investigador del CONICET, así que engloba varias de las cosas que a nosotros nos gustaría hacer. Y de hecho, es aparte algo que Fran es fanático y le encantaría, viene militando por eso hace varios años, incluso una carrera que es conseguir un sociólogo influencer en las redes sociales. Ya. Está emocionado por eso. Él lo viene peleando, lo viene militando en cada una de las materias que compartí con él. Así que Daniel, aparte de todo eso, adquirió una relevancia en Twitter en el marco de la pandemia, esta pandemia que seguimos en pandemia, que coloquial y académicamente nos tiene los huevos al plato. Y por eso queríamos reflexionar un poco con él sobre la situación general en la cual estamos atravesando. Daniel, te hago una pregunta así general. ¿Cómo crees o cómo valorás vos, en términos bien generales, la administración de la pandemia y del aislamiento en el marco del gobierno? A ver, varias cuestiones ahí diríamos. Yo creo que ha sido similar en cuanto a una evaluación global a lo de muchos gobiernos. Esto es, se han realizado algunas acciones muy buenas y se han cometido errores muy importantes. Pero ante una situación que es nueva para todos, podríamos decir que esto es lo lógico. Lo que pasa es que vale la pena empezar a desmenuzarlo y ver, bueno, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores y cómo enfrentar o analizar esos errores y tratar de modificar esa situación. El gran acierto, creo, fue el aislamiento temprano, digamos, ¿no? Nosotros veníamos con una secuencia que se venía viendo en muchos lugares del mundo. Llega el virus, tiene un crecimiento muy acelerado, el nivel de contagio es muy rápido, teníamos un sistema de salud equivalente a los de América Latina o peor, esto es muy devastado, con lo cual hubiese sido una situación realmente desastrosa como la ha sido en Brasil, como ha sido al inicio en Ecuador, como ha sido en Perú, como ha sido en Bolivia, en Sudáfrica, en India. Pero en ese sentido, ese cierre temprano, podríamos decir que logró una cantidad de objetivos y fue muy favorable, muy eficaz en ese sentido. De ahí en adelante, podemos decir que hubo una serie de problemas que creo que muchos de los cuales tienen que ver, y por ahí eso incidió en que se empezara a escuchar mi palabra, creo que tienen que ver con
no haber comprendido el carácter social de una pandemia, digamos, ¿no? O sea, que no se aplica solo a una pandemia, yo te diría, es una lucha de, por ejemplo, la sociología de la salud latinoamericana de décadas, con la medicina, que pudieran entender que todo el proceso de salud, lo que se llama el proceso de salud, enfermedad, atención, es un proceso eminentemente social. Y que por lo tanto, si solo se lo aborda desde una mirada sanitaria, con estricto trabajo en lo médico y en lo clínico, se fracasa todo lo que se hace porque no contempla todas estas dimensiones que son infinitamente más importantes para entender lo que ocurre, ¿no? Entonces diría que en ese plano podés ver una cantidad de cuestiones, desde el diseño de las fases, la utilización de los días de duplicación como el elemento a difundir con la población para entender la lógica de las fases, el modo de trabajar la lógica de los cuidados, la metáfora de la guerra contra un enemigo invisible, la sobreestimación del daño que podía generar el pánico o el miedo y la subestimación del daño que genera la negación, digo, montones de procesos que de las ciencias sociales te diría que eran casi obvios, que eran evidentes, que no fueron contemplados y que creo que son como la gran explicación de cómo se fue descascarando esa cuarentena y generando toda esta situación de frustración, de desesperanza, de relajación, de falta de cuidado, que nos ha puesto sobre todo, te diría mucho más en el resto del país que en el AMBA, en una situación muy complicada para las semanas que vienen, ¿no? Si es que no se puede revertir ese humor social y esa lógica de los comportamientos sociales. Daniel, vos en tus tweets y en tus hilos y en las notas que fuiste dando, usas mucho el concepto de negacionismo o de negación, y también para linkearlo un poco, como una pregunta que aparece mucho es, bueno, ¿por qué una persona, digamos, especialista en procesos genocidas, cómo sabe administrar una pandemia o cómo puede hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y me gustaría que si podés desarrollar un poco el concepto en relación a esta situación puntual, y aparte hay unas tipificaciones que vos vas haciendo ahí y que también nos resultaron, digamos, bastante interesantes, y si podrías un poco hablar, digamos, de eso y desmenuzarla. Sí, yo te digo que la vinculación entre una pandemia y los procesos genocidas me sorprendió a mí mismo, te diría, ¿no? O sea, uno no lo identifica con tanta facilidad, pero cuando lo pensás después, decís, bueno, a ver, se trata de irrupciones sociales que transforman de modo muy abrupto nuestra vida cotidiana, y en ese sentido, y nos ponen de cara ante la muerte, digamos, y en ese sentido hay muchos puntos de contacto. Y entonces lo que yo empezaba a identificar en lo que iba viendo en la pandemia eran muchas cosas que estudié muchos años en los procesos genocidas, y una de ellas es el rol que puede jugar tanto el mecanismo psíquico de la negación como su racionalización como negacionismo en dificultar los comportamientos sociales, ¿sí? A mí me resonaba mucho porque esto es algo muy conocido en la bibliografía sobre los procesos genocidas, sobre todo por parte de los sobrevivientes de las experiencias genocidas, que, por darte un ejemplo, en las organizaciones de resistencia judía, se hizo todo un trabajo y se consideraba que la acción política más importante antes del pertrechamiento de armas, antes de la organización de la estrategia militar, antes de la evaluación de los tipos de confrontación que se podían dar con el nazismo, tenía que ver con derrotar dentro de las colectividades judías el negacionismo. Decían, si no podemos avanzar sobre esas lógicas de negación, no hay cómo articular una estrategia de confrontación, digamos, ¿no? Y en ese sentido, se veía esta lógica de un proceso que es de tipo psíquico y que involucra cuestiones que para el caso trabaja más la psicología que la sociología, que tiene que ver con estos mecanismos psíquicos que tenemos, que puede ser la negación, la desmentida, la renegación, la naturalización, que son las formas en las que tratamos de proteger a nuestro aparato psíquico, a nuestra subjetividad, de algo con lo que no podemos lidiar. Y este mecanismo protectivo en algunas situaciones de la vida puede ser incluso útil, es necesario, por eso existe, ¿no? Porque de pronto hay situaciones que realmente no podemos incorporar en nuestra subjetividad y es mejor que en determinado momento las borremos como si no hubiesen existido. Se me ocurre, por ejemplo,
es algo muy común que le pasa a la gente, a los adolescentes o a los niños a los que le hacen bullying, digamos, y que a veces viven con esa situación intentando como separarse psíquicamente y como anulándolo de su mundo de representaciones. Y bueno, no es que sea lo mejor que pueden hacer, pero es un intento de lidiar con algo que no tienen cómo incorporar. Ahora, claro, cuando esto hace referencia a fenómenos sociales y ya no individuales, que haya formas masivas de negación o de renegación, impide la asunción de estrategias sanitarias, y más cuando estas formas asumen una característica más propiamente sociológica, que se transforman en sistemas de representación. ¿Y por qué se transforman en sistemas de representación? Porque nosotros siempre tratamos de otorgarle sentido a la realidad, ¿sí? Pero ese sentido es un sentido construido, la sociología sabe que es un sentido ficcional. El problema es que cuando es tan fuerte el afecto de la negación, ese sentido que construimos articula racionalmente a la negación. Y entonces establece formas de explicarnos la negación, lo cual ya pasa a ser mucho más grave, ¿no? Entonces tenemos racionalizaciones del modo de minimizar, relativizar, distorsionar, establecer falsas equivalencias, teorías conspirativas que nos explican que todo es mentira, sobresimplificaciones, ¿sí? Pensar que esto se resuelve con el dióxido de cloro o con los testeos, digamos, ¿no? Estas cosas que... y entonces todo este conjunto de racionalizaciones, por un lado, le da lugar a ese afecto de la negación, pero por otro lado lo afianza y lo ratifica y dificulta mucho poder construir estrategias más exitosas para cuidarnos. Me cuesta a veces interrumpir porque es tan interesante escuchar, es algo tan distinto a veces a lo que estamos acostumbrados, esta mezcla entre la parte más psicológica con, bueno, toda la parte social, que quizás es un poco más normal, entre comillas, para nuestros oídos. Pienso un poco en cómo el esquema medio de tipología, ¿no? Medio de tipos ideales del negacionismo, y cómo, porque es un estilo de concepto que hemos trabajado en otros capítulos, que hemos mencionado, y que en la realidad, en cada uno de los individuos, no se daría puramente, ¿no? Como que hay cruces entre cada una de esas formas de la negación. Pienso incluso desde las mismas autoridades de gobierno. Pienso en el esquema de minimización desde es una gripecita o pienso que todavía falta para que llegue el coronavirus, cómo se va entrecruzando hasta las teorías más conspirativas que también charlamos en algunos de los capítulos. ¿Vos cómo ves esa relación entre las mismas formas de negacionismo, tanto desde el punto de vista gubernamental hasta el punto de vista más ciudadano, del ciudadano de a pie, como dicen? Sí, es que es muy bueno lo que decís, porque bueno, es uno de los aportes centrales de Weber, ¿no? Uno de los padres de la sociología, que es pensar el rol heurístico del tipo ideal, digamos, ¿no? Y en ese sentido decir, efectivamente, los tipos ideales son formas de abstracción que nos permiten entender la realidad. Ahora, luego en la realidad, eso opera todo articulado y entretejido, ¿sí? Entonces no es que tenemos que este es un relativizador, este es un conspirativo y este es un simplificador, sino que aparece todo muy imbricado, muy entretejido, pero entenderlo en el modo de tipos ideales nos permite como entender estructuras de percepción para poder ir desmontando cada una de esas estructuras, ¿no? Y esto ha tenido mucho trabajo en la lucha contra el negacionismo. Lo que pasa es que lo tenemos que sacar del plano moral, porque aún en el caso de los genocidios, el discurso clásico sobre el negacionismo aparece en una clave de bien o mal, o en una clave de cuestionamiento moral, que finalmente no incide ni entiende lo que implica el negacionismo, ¿no? El negacionismo responde, por eso te digo, a tendencias profundas que tienen que ver con lógicas afectivas, que Weber identificó bien, porque es interesante cómo se ha, podríamos decir, deformado la sociología en cierto sentido, que nos hemos quedado con los dos modos de la acción racional en Weber, pero hay muy poco trabajo en la sociología con la acción afectiva, pero en Weber las tres acciones son igualmente importantes y el modo en que se articulan en la construcción de sentido es fundamental. Entonces ese reduccionismo en el que cae siempre, por ejemplo, el derecho o ahora la medicina, de pensar que las acciones sociales se pueden explicar solamente con formas racionales, en muchos casos ha caído también la sociología, ¿no? En no poder entender
la necesidad de articularse con la psicología para entender que lo afectivo es un componente de la construcción de la percepción, digamos, y un componente fundamental en la construcción de la percepción. Es una cuestión muy de la modernidad también, ¿no? La confianza en la racionalidad de cada una de las acciones, ¿viste? Como que ahora un poco siempre, ¿no? Estaba en la posibilidad de ser cuestionada la posibilidad de la racionalidad de cada una de las acciones. Pero bueno, acá se pone muy, muy de manifiesto. Sí, te diría que, sin embargo, hay un problema peor, ¿sí? Porque es cierto que esa racionalidad es moderna, pero se le ha sumado, podríamos decir es positivista, y desde ese positivismo no ve lo afectivo, pero se le ha sumado algo más grave, es la posmodernidad de la mano del relativismo, y un relativismo que es tanto epistemológico como moral. Y yo creo que ese relativismo es el mayor enemigo en circunstancias como estas, porque nos pone en cuestión el propio valor de verdad, digamos, ¿no? Y entonces, en este sentido, todo empieza a dar lo mismo, y eso le da mucha entidad a la teoría conspirativa o a las formas de minimización, porque claro, cuando no hay herramientas con las cuales contrastar las distintas representaciones, ese relativismo nos hunde, y nos hunde en una correlación de fuerzas salvaje, donde lo que prima es el que tiene más poder para imponerla, sea el que tiene más poder militar o el que tiene más poder mediático, pero si solo se trata de quién grita más fuerte, ¿sí? Si toda razón es equivalente, bueno, creo que eso es un daño enorme al campo popular, y yo creo que ahí ha habido un problema de cierta, que creo que nace incluso en la propia escuela de Frankfurt, y que hay que ponerse a cuestionar, de lo que llamaría cierta izquierda culturalista, que abrazó el relativismo en la lucha contra el positivismo, y que en ese relativismo parece estructurarse como una izquierda crítica, y sin embargo es absolutamente funcional a la lógica de la posmodernidad, ¿no? Y me parece que tenemos que preguntarnos alrededor de eso. Yo decía algo para hacer una broma, que es una broma muy para sociales, pero ya que estamos en un podcast de sociales, bien viene a cuento, ¿sí? Que necesitamos menos Foucault y más Elías, decía yo, ¿no? O sea, dos autores cruciales de la sociología, pero que sin embargo Foucault se ha puesto de moda, y Foucault el problema, a mí me encanta Foucault, mi libro más trabajado, que es el que nos sigue como práctica social, se podría hasta decir que es un libro muy ligado a conceptos Foucaultianos, pero Foucault es un autor maravilloso para pensar lo que Bauman llama la modernidad sólida, el momento de hegemonía del capital industrial, el momento donde la disciplina es el modo de ejercicio predominante del poder, y la verdad que no estamos en ese momento. Entonces podríamos decir que Foucault atrasa, por más que es un autor contemporáneo, atrasa para pensar la realidad del siglo XXI, y otro sociólogo de la misma época, o incluso un poquito anterior, como Norbert Elias, nos permite entender otras cuestiones, como el valor de la norma cooperativa, el modo de construcción de lazos sociales, en qué medida la norma puede implicar un límite a la libertad del deseo descontrolado, y en esa lógica esa libertad de un libertarianismo que básicamente es el capital desbocado, digamos, y dispuesto a realizarse a cualquier precio. Entonces me parece que hay cuestiones que tenemos que hacernos en la sociología, y qué implica en el año 2020 una sociología crítica, ¿sí? ¿Es una sociología que critica al Estado disciplinario? Y yo creo que se equivoca, ¿sí? Yo creo que esa hoy no sería una sociología crítica. A mí me parece muy, más allá de algunas cosas que me parece que son, coincido al pie de la letra, la cuestión de que el relativismo pueda ser el germen, o incluso la otra cara de la moneda de un protofascismo en algún sentido, ¿no? Como si todo está permitido, digamos, en nombre incluso del símbolo de las libertades, que sería como la libertad de expresión. Entonces, bueno, la verdad ya no importa, porque total, si está la libertad de expresión, bueno, ¿hasta dónde llega y hasta dónde no llega? ¿Qué se ha permitido decir y qué no está permitido decir? ¿Hasta qué punto? Porque, bueno, se puede quemar barbijos en este momento en la Plaza de Mayo, se puede tomar en la mitad de la tele el dióxido de no sé cuánto, como hizo Viviana Canosa. ¿Qué peligros tiene eso? ¿Cómo afecta a los lazos sociales, como vos mencionabas? ¿A vos te parece que ahí la libertad, pongo la libertad de expresión como poner un concepto, ¿no? Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde se puede encontrar el límite? Es que más que el límite, la cuestión sería
cuál es el valor más importante, digamos. Y por eso digo que ese valor más importante tampoco se puede pensar de modo absoluto, de modo abstracto, sino situado. Entonces, hoy, ¿qué valores están en disputa y cómo nos alineamos en esa lógica? Entonces, en momentos donde el modo de ejercicio del poder es la disciplina autoritaria de un Estado verticalista, es lógico que el valor fundamental sea la libertad, digamos, ¿sí? Porque es lo primero que ataca ese Estado fundamentalista. En momentos en donde lo que hay es una estrategia de disolución del aparato estatal, de disolución de la lógica de cooperación y de, podríamos decir, una tercerización o una privatización en el uso de la violencia, la cuestión de la igualdad, pero incluso la cuestión de la norma, pasa a ser mucho más importante que la libertad. Entonces lo que digo, bueno, todo depende de qué está en juego en cada periodo histórico, y lo real es que hoy, en el 2020, y sobre todo en la Argentina del 2020, no parece que lo que esté en juego sea la libertad, ¿sí? Que sí podía estar en juego en la Argentina de 1976, ¿sí? Pero no en la de 2020. Pero en la de 2020 está en juego otra cosa, que es la disolución del lazo social, ¿sí? La imposibilidad de estructurar acciones que puedan dar cuenta de algún nivel de redistribución de la riqueza. Nadie está hablando ni siquiera de un proyecto revolucionario, ¿sí? Está hablando simplemente de asumir la pertenencia a una comunidad, la responsabilidad por el otro que sufre, que es lo que se ha ido diluyendo en nuestra sociedad, no solo con la pandemia, ¿sí? Porque uno ha naturalizado cosas que eran imposibles de naturalizar hace 30 o 40 años, desde los niveles de pobreza, hacinamiento, indigencia, hasta las miles de personas viviendo en la calle abandonadas, ante las cuales se pasa como si fueran parte del paisaje, digamos, ¿no? Entonces, bueno, así como se naturaliza eso, se naturaliza que se mueran los que se tengan que morir, porque yo no quiero dejar de reunirme con mis amigos o irme a tomar una birra, digamos, ¿no? Entonces, en estas lógicas, la verdad que seguir insistiendo en la defensa del valor de la libertad no es más que seguir aportando a la disolución del lazo social. Daniel, yo ahí, para cambiar un poco de tema, tenía dos preguntas para hacerte, puedes elegir cualquiera de las dos. Una es, ¿cómo ves esta cuestión? Porque al inicio de la pandemia, de la primera cuarentena, parecía que había como cierta normalidad, es decir, todos los espacios políticos o de poder pensaban que había que hacer lo mismo, y después todo eso políticamente, digamos, fue siendo estratégico para uno criticar la cuarentena, o para un medio, o para algún espacio de poder, y todo eso se fue como, o sea, hoy parece que ser opositor es estar en contra de la pandemia, en contra de la cuarentena, y ser oficialista es cuarentena a full, digamos. Una pregunta sobre qué apreciación tenés sobre eso, y una segunda pregunta que tenía, que es, ¿por qué pensás que a la sociología le costó, le cuesta tanto entrar en la consideración, aunque sea la clase política, para las tomas de decisiones, ¿no? Por lo menos con el tema de la cuarentena? A ver, que me queda poco tiempo, pero bueno, tenemos entre 5 y 10 minutos. A ver, empiezo por la segunda, y después, si querés, tomo un poco la primera, pero me parece que ha habido un encierro de la sociología en relación a la segunda pregunta, ¿sí? Que tuvo que ver, me parece que es parte de las consecuencias del genocidio en la Argentina, pero que nos han atravesado de modos más profundos de lo que creemos. Entonces, así como decía el problema de Foucault y su extemporaneidad, yo creo que se ha entendido mal la autonomía universitaria, y se ha entendido ese concepto tan valioso de la autonomía, que es la no intromisión del poder político en la gestión del espacio universitario, se lo ha entendido como una torre de marfil, como una autonomía con respecto a los procesos sociales, que es hacer lo que se me canta, digamos, ¿no? Estudiar lo que se me canta, hacer lo que se me canta, y desentenderme de que la universidad pública, el propio CONICET, los ámbitos de investigación son financiados por la sociedad, y que la idea es que puedan producir conocimiento que busque incidir socialmente, ¿sí? Yo creo que hubo cierto abandono en las ciencias sociales de la voluntad de incidir con el conocimiento, porque entonces terminó como desgajado. Entonces se busca incidir con la militancia, pero no con el conocimiento. Entonces no es que no haya militantes
en las ciencias sociales, pero actúan políticamente como militantes, pero parece que como sociólogos no tendrían nada que decir, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un problema también a revisar de, bueno, incluso en ¿qué valor tiene eso en la gestión de becas, en la gestión de proyectos de investigación? Hoy te diría que casi cero. Estamos intentando, yo estoy en las comisiones de CONICET hace unos años y tratando de cambiarlo muy de a poquito, que tiene un enorme valor. ¿Cómo no va a tener puntaje? ¿A quién le sirve lo que vos haces? Digamos, por una discusión que me costó muchísimo, parecía una herejía, digamos. Pero por supuesto, si lo paga el Estado argentino, claro que es muy importante a quién le sirve lo que vos estás investigando. No es que yo investigo lo que se me canta y lo único importante es si lo hago bien o no, si publico o no publico en journal. Bueno, pero ¿a quién le sirve? ¿Para qué estoy investigando? Digamos, ¿cuál es mi hipótesis de trabajo? ¿A dónde va a llegar eso? Entonces me parece que ahí hay un tema fundamental a revisar si es que tu pregunta iba por aquí. Y en relación a la primera pregunta, Franco, me parece que lo que pasó también, porque uno si no pone siempre la pelota afuera, ¿no? Entonces, por supuesto que es cierto que hubo sectores políticos, sobre todo diría el neofascismo que está surgiendo en la Argentina y que atraviesa transversalmente la estructura política, o sea, ha cobrado mucha fuerza en Juntos por el Cambio, pero tiene personajes en el propio peronismo, como Sergio Berni, como Guillermo Moreno, y tiene un partido político entero como el de Gómez Centurión, digamos, que lo expresa y coquetea expert con esa lógica también. Entonces digo, por supuesto que ese neofascismo ha aprovechado toda esta situación para salir a la luz y plantear sus lógicas conspirativas y demás, pero también hay que entender que en muchos casos dio cuenta de un reclamo social que surgió por un mal manejo de la comunicación y de la construcción del antagonismo, digamos, ¿no? En el sentido de que ese antagonismo de cuidarse es oficialista, descuidarse es opositor, también se construyó de alguna manera desde el oficialismo. Creo que sobre todo en los últimos meses no se manejó con inteligencia ni la comunicación, ni el diálogo con la oposición que tiene responsabilidades de gestión. Entonces, y que de pronto, más allá de que uno acuerde o no con ciertas estrategias, estaba muy atento, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que iba planteando su propio electorado, estaba viendo que la lógica de una cuarentena que se extendía en el tiempo, que no aparecía un proyecto estratégico, que se abría pero no reconocía que se abría, que establecía toda esta lógica de las fases que fue muy confusa. Me parece que todos estos elementos, bueno, iban expresando un enojo social que la política de la Ciudad de Buenos Aires trató de contener y de expresar, y esto fue visto como una oposición, un posicionamiento contrario, cuando creo que es más compleja la realidad, ¿no? Entonces, por supuesto que desde el primer día Bullrich o Pichetto o Gómez Centurión iban a intentar desgajar esto, pero lo real es que la representatividad de esos sectores era muy menor, era muy marginal, digamos, y que los que tenían responsabilidad de gestión no podían pararse en ese lugar. Y casi que se fue produciendo desde todos los sectores esa situación, ¿no? Entonces, claro, llegamos a esta lógica de grieta, donde la verdad que es muy problemático y hay que barajar y dar de nuevo, porque si el cuidado queda identificado con una posición política, lo que va a ocurrir es que no se va a poder sostener, porque el cuidado requiere altísimos niveles de cumplimiento, ¿no? Y esto es lo que se ha desgajado primero en Buenos Aires y después se irradió a todo el país. Te hago la última, una tontería y una importante para cerrar, porque sabemos que estás con poco tiempo y te agradecemos indudablemente por darnos este espacio. La primera es la tontería, vamos con la tontería rápida. ¿Nos seguís en Twitter? ¿Nos seguís en Instagram? No, la tontería, la respuesta es no, pero los voy a seguir. Instagram no uso, lo usé un tiempo y la verdad que nunca le encontré la vuelta, pero en Twitter sí, así que vamos a seguirlo. Después me pasan, así los puedo seguir. Dale. @ Título en Trámite en Twitter y en Spotify y YouTube también, el canal. ¿Título en Trámite? Sí. Exactamente, Título en Trámite. Ah, lindo nombre, está muy bien. Sí. ¿Cómo no? Lo voy a seguir, dale. Así que eso. Y la pregunta importante es, ¿cómo ves de acá en adelante este binomio, este matiz entre normalidad / nueva normalidad? Creo que es un tema, uno de los temas fundamentales a construir, ¿sí? O sea, a mí me parece que en lo que viene, y bueno, hemos armado un grupo transdisciplinario con distinta gente de muy distintas disciplinas y que tuvo como el acompañamiento, la dirección, casi diría, de los organismos de derechos humanos, de sindicatos y demás, en la propuesta de otro tipo de aislamiento, como se llamaba aislamiento selectivo, planificado e intermitente,
que creo que tiene que ver con la etapa que viene, si queremos dar un paso adelante, porque esta pandemia no termina ni va a terminar en el corto plazo, que es entender que hay dos, o sea, olvidarnos de esta estupidez de las fases y entender que hay dos momentos en una pandemia, de cierre y de apertura. Y no es que cuando cerramos es porque está todo mal, o sea, es cierre y apertura que tiene que ver con momentos con los que vamos a tener que aprender a lidiar. Bueno, hay que entender qué es el cierre y qué es la apertura. Y eso tiene que ver con la nueva normalidad, porque la apertura no es lo que conocíamos en febrero del 2020. La apertura implica que vamos a poder hacer un montón de cosas, pero otras no. Y hay que saber cómo tenemos que hacer cada cosa, cuáles son las que podemos hacer, que va a ser la gran mayoría, cómo cuidarnos en las que son más difíciles, por ejemplo, los encuentros sociales, que no vamos a dejar de encontrarnos. Es absurdo pedirle a la gente que nunca más se encuentre. Eso no va a ocurrir. Pero entre nunca más se encuentre y hacer una reunión como si nada, hay una cantidad de cuestiones intermedias. ¿Cuánta gente? ¿Cómo? Si no podría ser siempre la misma, si no lo podemos regular semanalmente, si lo podemos hacer en lugares abiertos, una cantidad de cuestiones para entender cómo movernos en esas circunstancias. Y después entender lo que es el cierre, que el cierre es una instancia corta, aunque parece que en Argentina se confundió eso, o sea, los cierres no se requiere más de 20 días, ¿sí? Ahora, esos 20 días tenemos que entender que lo tenemos que cumplir, porque si no, no sirve para nada. Entonces, por eso la idea de que pueda ser planificado, que podamos saber, no que nos cerraron mañana sin que lo supiéramos, no, que vamos a cerrar entre tal fecha y tal fecha, y para eso existen los modelos de simulación computacional en los que están trabajando gente del área de computación, gente del área de matemática, para saber cómo va a venir, qué es de esperar en las lógicas de contagio, cuándo no podemos sostener ese nivel de contagio, entonces en qué momento vamos a cerrar, sabiéndolo planificadamente, haciéndolo de modo selectivo, quizás determinadas actividades, quizás determinados lugares, quizás determinados barrios, quizás toda una ciudad. Hay que irlo evaluando, pero entendiendo que son cierres cortos, que es un sacrificio pequeño y que es fundamental en cómo reditúa eso en detener la lógica de contagio. Pero bueno, esta lógica de tener un plan estratégico todavía no ha existido y es uno de los problemas centrales en la Argentina, porque si no entendemos el diseño de un plan y cómo van a convivir estas dos etapas, pasa esto, que cada uno hace lo que se le canta, se informa por Google, trata de ver qué puede hacer, qué no puede hacer, y eso es un caos social que, bueno, Ricardo Arón, quien en una nota este domingo del cohete lo llamaba anomia, tomando el concepto eugeniano, quizás es un poco exagerado plantear que hemos llegado a un estado de anomia, pero sí que hay una enorme dificultad para establecer normas mínimas con las cuales lidiar con esta situación, ¿no? Y que realmente ya a esta altura medio que nadie sabe nada, ¿no? Bueno, el barbijo, pero a lo sumo el barbijo y la distancia, pero dos cosas que tampoco se respetan tanto, porque el barbijo se usa mal, y la distancia al final mucho no se respeta, pero digo, podemos implementar muchas más, ¿sí? Y necesitamos implementar muchas más. Es cómo vamos a vivir con esto, no solo en la instancia de cierre, que por ahí puede ser más fácil de entender, porque ahí nos tenemos que quedar adentro y chau, sino en la instancia de apertura. O sea, cómo vamos a lidiar con esto en la instancia mayoritaria de nuestro tiempo, que va a ser la instancia de apertura. Nos quedan varias preguntas para otro momento, para otro programa, para haremos otra instancia. A mí me quedó el tema de la angustia y de los miedos, que para mí es interesantísimo de todo lo que vas planteando y de lo que hemos leído. Y nada, pero bueno, como dicen, el tiempo y el relativismo es tirano, así que vamos a dejarlo para otro momento. Y, en unas semanas haremos otra, dale, vayan anotando las preguntas. Indudablemente te agradecemos enormemente por el tiempo, por la claridad, la verdad que es interesantísimo. Fran, ¿a vos qué te pareció? A mí me encantó, qué suerte que pudimos tenerte, Daniel, y bueno, estoy súper agradecido que hayas estado acá con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes y la seguimos, y bueno, y ahí me pasan el coso, voy a ver si los puedo seguir en Twitter, así me voy enterando de lo que van haciendo. Dale. Y vamos por muchos hilos más, por favor, que tienen que ser retuiteados. Tenemos que ganarle a los economistas. Hay que empezar a ganarle a los economistas. Bueno, habrá que intentar. Bueno. Nosotros, para despedirnos, nuestro lazo social del grupo de Título en Trámite se construye sobre la base de un solo rito, que es la despedida del programa. Nosotros nos vamos a despedir cuando decimos vieja quería un abogado, vos decís un podcast de sociología. ¿Te parece bien? ¿Estás? ¿Te sumás? Dale. Bueno, Fran, hasta aquí llegamos. Esto ha sido todo. Muchas gracias nuevamente, Daniel. @ Título en Trámite en todas las redes sociales. Nosotros somos la banda del Título en Trámite y esto fue... Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo, Daniel.